Y dijimos que era una noche de reflexión, entonces, antes de preguntarle nada, le voy a dar el paso y la derecha a Diego Velar, que está con nosotros. Muchas gracias, Eduardo, por tu invitación. Tuve el gusto de escuchar el bloque anterior con Santiago Kovadlov. No pretendo emularlo, obviamente, pero sí colarme en el tramo final, y quería hacer una reflexión cuando preguntaste Adelante. a él sobre la definición de esperanza. Y a mí me apareció la figura de Stanley Kubrick y los contactos lejanos del tercer tipo, esa famosa Sí. película, que es un poco el relato de la búsqueda de los humanos, de encontrar vida en alguna otra galaxia, en algún otro planeta, en alguna algo, en esa enormidad del espacio vacío. Y yo creo que esa es la mejor definición de esperanza, porque todo indicaría que estamos solos con toda la información que tenemos. Sin embargo, lo que mantenemos vivo es la idea que en algún momento, de alguna forma, va a haber ese contacto lejano del tercer tipo y vamos a encontrar alguna forma de civilización. No estar solos. Lo que el propio Santiago decía, el otro. Finalmente hay un otro que estamos buscando en ese espacio. Que tenemos una pulsión a rechazarlo en general, ¿no? Claro, pero también hacerlo. Por eso se hace y se continúa, y hay sondas que están viajando por meses y meses con esa expectativa que tiene una razón muy clara de ser. En algún momento va a terminarse la vida en el planeta Tierra y va a haber que trasladar al menos una colonia a algún otro lugar donde haya condiciones de vida. Entonces, esto para mí es claramente la esperanza y la búsqueda ineludible del otro hasta en las cosas más abstractas o más infinitas. Eso es la esperanza. Y en eso, por supuesto, como argentinos lo tenemos mucho más cerca. No, claro. Son los vecinos, la provincia de Buenos Aires, Claramente. la provincia de La Rioja, las Provincias Unidas. Mirá los cercanos que tenemos, los contactos, no son lejanos. No, es verdad. Y decime, y ahora te tiro de la soga y te llevo a cuestiones más concretas. ¿La esperanza para el gobierno en este momento es solo Estados Unidos? Bueno, yo creo que tiene una cuestión de esperanza religiosa, porque en buena medida lo libertario es una religión, no es una expresión del razonamiento político. No es liberalismo. No es liberalismo, sin lugar a duda. Entonces tiene una religiosidad fanática, y en esa religiosidad fanática montó un escenario que era: vamos a pintar a toda la Argentina de violeta, y le damos el pincel violeta a la jefa del partido violeta, que es Karina Milei. Proyecto, disculpame, lo voy a decir muy claro, ridículo. No había ninguna posibilidad que en un escenario federal, multicultural, multipolítico, multiideológico, que caracteriza la convivencia argentina, esto fuera posible. Lo intentó el peronismo, lo intentaron las dictaduras militares, sin lugar a dudas. Y no funcionó. Entonces es ridículo pensar que esto podía de ninguna forma tener éxito. Ahora, ¿esto qué es el fracaso de la Argentina? No, es un intento equivocado. Entonces, lo decía muy bien Santiago, es el momento de cambiar. Algunos dicen, va a cambiar esto después de la elección del 26. No, cuando uno se da cuenta de que algo tiene que cambiar, tiene que poner el freno y hacerlo ya. Si vos sabés que hay un precipicio, no decís, no, una vez que paso el 26, veo dónde está el precipicio. No, ya me di cuenta que el precipicio lo tengo enfrente y no sé si no llego al precipicio antes del 26. Ahora, eso se ata con lo que te pregunté recién. ¿Cuánto sirve el respaldo de Estados Unidos explícito en una ocasión? Se va a repetir el 14 con el encuentro en Washington de Milei con Trump. ¿Cuánto sirve o cuánto puede servir ese respaldo para producir ese cambio que vos decís? Mira, sirvió para muchísimo y ya lo tiramos a la basura. Yo estaba en Estados Unidos y era embajador cuando el presidente Clinton hizo el salvataje de México, lo que se llamó el efecto tequila. Tal cual. 95. 95. Claro. Diciembre del 95. Pero se tardó como un año, desde el 94 estaba en crisis en México. Sí. México, con todo respeto a mis amigos mexicanos, es el sur de los Estados Unidos. O sea, una prioridad. Pasan bienes y servicios por 3.500 millones de dólares por día por la frontera, más todo lo demás, ¿no? Inmigrantes, droga. Bueno.
Entonces, esa situación tan prioritaria llevó un tiempo largo. Yo me acuerdo, mi colega mexicano al borde del infarto durante meses porque no se terminaba de pergeñar la ayuda. Finalmente fueron 20.000 millones con garantía de petróleo de Pemex, que hoy no lo podríamos hacer vía YPF por las complicaciones que todos conocemos. Entonces, esa situación tan compleja, único antecedente, demuestra que esto fue casi inverosímil, que el secretario del Tesoro, el lunes pasado, a las 9 de la mañana, porque al mediodía no lo hubiera podido hacer porque ya hubiera sido el lunes negro con todas las caídas, ¿no?, anuncie en forma incondicional, total, el apoyo del Tesoro norteamericano, fue una bomba en el mundo, no solamente para nosotros. Y en Estados Unidos también. En Estados Unidos también. Es decir, un dato imposible de creer que estuviera ocurriendo sin una carpeta. O sea, para que esto ocurriera en el caso mexicano, con toda la prioridad mexicana, había que armar flor de carpetas, dictámenes, gente que opina, agencias que tienen que opinar sobre esto. La consideración si tiene o no que intervenir el Congreso, yo creo que no, pero son consideraciones que llevan procedimentalmente tiempo. Acá en un fin de semana se resolvió todo. Claro, ¿por qué se resolvió todo? Porque no se resolvió nada. Fue un dato meramente anunciático que tranquilizó efectivamente a los mercados, pero el día de hoy no entró ni un dólar ni sabemos de qué se trata. Y los mercados ya no están tranquilos. No, duró 5 días, 6 días esa tranquilidad. Pero esa mano enorme, yo me alegré profundamente, porque a diferencia de argentinos, yo no los entiendo, pero existen, que estaban muy felices, que todo se derrumbaba la semana pasada. Yo no entiendo esa sensación. No. Yo estaba, y estoy seguro que vos también, con una gran angustia, porque eso pasa. No tenemos que ser violetas libertarios para eso. Si no aprendimos de los derrumbes... Bueno, pero hay muchos argentinos que no. No, entiendo. Entonces, esa situación hacía que de esa situación, del cual el primero que tiene que tomar conciencia es el presidente, porque tiene que haber tenido algún dato que le decía que esto era imposible resolverlo por esa vía. Yo te recuerdo que en el último año tuvimos 3 salvatajes mágicos. Bueno, el fondo fue uno. No, el primero el chino, en julio del año pasado. El swap. No, discúlpame, nuestros colegas, porque yo pasé por el periodismo también, inventaron eso, no era swap, era un crédito a corto plazo que pidió Sergio Massa, que lo sacó de ese swap, que es un vale por, y que está depositado en el Banco Central, que no se puede usar. Estos 5.500 era un crédito a corto plazo que había que pagar en julio del 2024. Era exigible por China. China decidió unilateralmente, lo confesó el presidente en el famoso reportaje con Susana Jiménez, que eran buenísimos socios y que además ayudaban sin pedir nada a cambio. Es cierto, entendieron que su socio estratégico argentino no podía pagar, se iba al default y nos dieron 2 años de plazo para pagar. Eso está vigente, hay que pagarlo en el 26. Julio del 26 va la factura. En mayo de este año el Fondo Monetario, que después que le enchufamos 55.000 millones, mismo ministro de Economía, en el 2018 aparece 20.000 millones más. Y el tercero, el Tesoro norteamericano. Es bueno recordar lo de los contactos lejanos. Que todavía no llegó. No, el anuncio, anunciado. Es bueno recordar cómo empezamos este diálogo con los contactos lejanos del tercer tipo. Esperemos que existan los marcianos, o en algún lugar haya una civilización. Ahora, pero vos mencionaste 2 cosas. Pero discúlpame, dale. Para terminar el concepto. Que esos marcianos o del planeta que sean muy ricos y nos quieran a nosotros, porque no tenemos cuarto banquero de última instancia. Se acaba, quemamos todas las naves. Pero además hay otra cosa que vos mencionabas en el desarrollo que hiciste, y es, yo me pregunto, ¿es compatible ahora esta ayuda presunta gigantesca de Estados Unidos con esa benevolencia china de, bueno, se prorroga hasta mitad del año que viene? No tengan la menor duda, son complementarias. La realidad del mundo, al margen de la capacidad argentina de transformar todo en blanco o negro, o sea, que somos chinos o somos norteamericanos, es que hay sobre 190 países, 140 que tienen a China como su primer socio comercial y conviven con mucha intensidad, en muchos aspectos, muchos de ellos con mucha más intensidad que nosotros con Estados Unidos. Es decir, las soluciones son complementarias, no son alternativas. Excluyentes. Exacto. Correcto. Sí, ¿cuál es la situación
crónica que hoy tenemos, para decir dónde estamos parados. En el 2001, nosotros ya éramos adultos, vivimos la última de los 8 defaults que tuvo Argentina en su historia. 150.000 millones de dólares, en ese momento el más grande. Si hoy no corregimos, lo que a mi juicio es corregible, o sea, si nos gana la falta de razón, cosa muy posible en la Argentina, pero también muy evitable, si queremos evitarlo, entraríamos en el 9º default. ¿Sabe cuánto sería hoy? 500.000 millones de dólares. Y de nuevo el más alto. ¿Y de dónde partimos? Para hacer la historia corta, 4.500 dejó Isabel Martínez de Perón en 1976. 4.500. Quitamos 13 ceros a la moneda. Es decir, ese desastre no lo hizo la Casa Blanca, ni Beijing, ni la Unión Europea, ni Brasilia, todo de autoría nuestra. La mejor conclusión que el presidente debería tener, y los que no somos el presidente, es que esto lo tenemos que arreglar entre nosotros porque el lío lo armamos nosotros y queda claro que todas las ayudas externas no sirven para resolver esto. Ahí es donde el cambio tiene que ser violento. Violento no porque sea violento con las armas. Tiene que ser drástico, abrupta, drástico. Y ahora no podemos poner esto en el calendario electoral. Entonces decimos, ahora tenemos que llegar al 27 de octubre, después hay un periodo del 27 de octubre hasta el 10 de diciembre, después vienen los vencimientos de más de 4.000 millones en enero y 4.000 y pico en julio. No, ese cronograma se terminó. Lo que tenemos que tener claro que estamos viendo aquí, ahora y ya el precipicio al alcance de la mano. Entonces el freno lo tenemos que poner ahora. O sea, no tenemos tiempo para hacer ese cronograma como el Partido Radical, que se lo banca Lustó hasta diciembre porque es el cronograma radical, al margen de cualquier consideración. Bueno, ese autismo social que tenemos, sé que la palabra autismo no hay que usarla, pero para describirla de alguna forma, esa falta de conexión con el otro, nos permite aislarnos de la realidad, hacerlo del avestruz y ahora decir, bueno, ahora tenemos que llegar, entonces juntamos unos dólares, conseguimos la plata de los exportadores, llegamos al 26 y después vemos qué pasa. Creo que ese enfoque es realmente suicida. 2 preguntas te quería hacer, muy puntuales, vos que sos un experto y sobre todo vinculado a la región. Uno, el tema Estados Unidos-Venezuela. Otro, el tema Estados Unidos-Brasil. Bueno, mira, acá se da un tema que realmente fue uno de los grandes aportes del presidente Milei. ¿Cuál? El traernos el mundo a la Argentina. Nosotros, hasta diciembre del 23, 20 años de kirchnerismo nos habían sacado del mundo. Nosotros teníamos un conflicto entre lo nacional y popular y lo neoliberal. No hay ni neoliberales ni nacionales y populares. Sí. Entonces, estábamos con un nivel de aislamiento brutal. No llega de la mano de una de las versiones, Trump, Vox, Orban, las versiones de derecha dura, pero una de las versiones hoy hegemónicas en el mundo. Es decir, el debate que hoy tenemos, político, ideológico en la Argentina, coincide con el occidental. Con lo que está pasando. Con lo cual, eso a mi juicio es bueno. Después, cómo se distribuye el poder y cómo se resuelve, ese es otro cantar. Pero en principio volvimos al mundo. Y volvimos al mundo con una expectativa positiva, porque el mundo vio a la Argentina reaccionando. Evitó, en ese momento, vimos el desfiladero, vimos el precipicio y paramos. Y lo hizo la gente, sin saber bien qué significaba dinamitar el Banco Central, qué era la casta. No, está claro. Pero decidió que si ganaba el kirchnerismo, dábamos el paso al frente y caíamos al precipicio. Gran reacción. Yo en eso cada día soy más demócrata. Entonces, la gente tiene razón. Pero digo, debo inferir, corregime si estoy haciendo una inferencia incorrecta, que parte de ese retorno al mundo tiene que ver, por ejemplo, con la postura intransigente, no es la palabra más feliz, pero con la postura firme del gobierno frente a casos como el régimen de Maduro, que los gobiernos anteriores no venían teniendo. No, pero sin lugar a dudas. Por eso, en mi balance, la llegada, y yo no soy libertario, no creo, y no voy a ser violeta, después podemos hablar exactamente de lo que soy, pero no tengo la menor duda que el balance es muy positivo.
el presidente evitó caer en el precipicio en enero, febrero, estábamos en el precipicio con consecuencias inimaginables. Prefiero ni siquiera imaginarlas. Primer dato. Segundo, nos incorporó algo que toda la región, nuestro barrio tiene, que es Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, que no se puede gastar lo que no tenemos, lo que llamamos el ancla fiscal. Y esto es clarísimo, esto no es ideológico. Argentina, no importa que tuviera un gobierno de izquierda o de derecha, no puede emitir, no puede tomar prestado porque nadie nos presta, no podemos cargar de impuestos porque estamos sobrecargados, hay que bajar los impuestos. Estos son fórceps que no tienen nada que ver con la ideología de derecha, de izquierda, de centro. Es un condicionante de la nación que la nación tiene que asumir como propio en todas sus interpretaciones. Porque si no, no salimos. Es decir, esta lucha, a mí me pasó, yo estuve en la marcha por la educación, el tema del Garrahan, y había gente que me decía, pero embajador, usted acá como si yo fuera raro. Le digo, no, yo fui a la educación, mi educación fue primaria, secundaria, y en la UBA, pública. ¿Cómo yo no voy a defender la educación pública? ¿Dónde se creen que yo soy un marciano? Entonces, esa situación de haber desgajado, donde hay una oposición que dice el gobierno es malo porque no financia causas justas. Y el gobierno, que en vez de decir son mis causas, porque en un país que tiene la 1420 de 1884, donde teníamos educación y salud pública mejor que en Europa hace más de 100 años, es una causa argentina. ¿Qué argentino de bien o argentina de bien no va a defender? No digo solo la educación pública, después tuvimos en los 60 laica y libre, la incorporación de la educación privada. Hoy culturalmente, ¿quién cuestiona que haya desde prepagas privadas o universidades o escuelas privadas? Pero hoy lo que está claro, que el nivel de Argentina, el valor de Argentina es el nivel de su educación y de su salud pública. No deberíamos estar discutiendo esto. Diego, se me acaba el tiempo. Te agradezco muchísimo. Vos competís el 26 en la ciudad. Yo creo que lo mejor que pueden hacer tus oyentes es votar a Aguilar senador, no Violeta, pero absolutamente consciente que este es el rumbo, que hay que complementarlo, que hay que completarlo, y eso se hace con diálogo, con gobierno de coalición y con convivencia con inclusive la más dura de las oposiciones. Te agradezco muchísimo. Gracias por la invitación. Nosotros nos estamos despidiendo. Vamos a volver, como siempre, el miércoles que viene a las 21. Chau, gracias, buenas noches.